Hola, soy Adorian y bienvenidos al canal de Astro Design. Esta vez se me ha ocurrido un tema que muchas veces sale sobre la mesa en reuniones, con amigos, en cenas, y la verdad es un tema bastante polémico que puede dar mucho de qué hablar. ¿Qué nos hace ser como somos? ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿La astrología o los genes? ¿Los astros o la genética? Es una pregunta, como veis, una bomba de relojería. Es lo que acabo de lanzar. Bueno, yo la verdad tengo varios amigos que se dedican a la medicina, a la biología, y evidentemente es un tema que en reuniones, en eventos, siempre termina surgiendo sobre la mesa. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué heredamos? ¿De los genes o de los astros? Voy a llegar a un consenso, voy a tratar de llegar a un consenso y a unificar un poco las dos ideas, ¿vale? Pero antes voy a desarrollar un poco el porqué y un poco hablar de cada uno por separado, ¿no? Yo desde el lado de la astrología, que es el mío, digo, porque a veces se ven las dos cosas como antagónicas, ¿no? Evidentemente, desde fuera se ve tanto la astrología como la ciencia como dos cosas completamente opuestas, antagónicas, y algo de razón hay. Evidentemente desde la parte de la ciencia ortodoxa. ¿Por qué la astrología no se considera una ciencia ortodoxa? Por el simple hecho de que no podemos demostrar a día de hoy cómo afectan los astros en nuestra vida. Simplemente este hecho, el hecho de que no se pueda demostrar cómo afectan, recalco el cómo, hace que no se pueda considerar a la astrología como una ciencia. He recalcado lo del cómo porque que no se pueda explicar cómo sucede algo no significa que no suceda. Entonces la astrología no deja de funcionar aunque no sepamos cómo funciona. ¿Vale? Voy a explicar un poco rápido la astrología, ¿vale? La astrología funciona a varios niveles. Realmente nosotros vemos el nivel celeste, cómo están puestos los planetas, en qué signos del zodiaco, qué posiciones, qué ángulos hacen entre ellos, y en base a eso hacemos una interpretación de lo que ocurre en nuestro plano, ¿no? En el plano terrestre, en el plano mundano. Y en base a ahí, pues interpretamos, ¿no? Ya sea psicológica, socialmente o a cualquier nivel. Vale. ¿Qué ocurre antes? ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿Afectan los astros realmente a nuestra vida? Yo, como astrólogo, y muchos otros estarán de acuerdo también, en que los astros no afectan. Entonces, no podemos demostrar cómo afectan porque no afectan. No influyen, los astros no influyen. Yo no soy como soy por una posición astral determinada, ni mucho menos. Para que me entendáis qué quiero decir, porque digo, la astrología funciona, pero los astros no nos influyen. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Imagina, te pones frente a un espejo y levantas un brazo, ¿vale? Tu reflejo también levanta el brazo. ¿El reflejo te ha hecho a ti levantar el brazo? ¿El reflejo te ha impactado a ti? ¿Te ha influido para que tú levantes el brazo? No. Lo mismo ocurre con la astrología. Miras el cielo, ves una posición planetaria determinada y eso no te hace hacer algo. Eso es el reflejo de lo que tú estás haciendo en la Tierra. Lo que quiero decir con esto es que son dos niveles que se dan simultáneamente, dos niveles de realidad que se dan simultáneamente. Y no hay otra respuesta, no hay otra solución. Los astros no impactan, así como nosotros no impactamos en el cielo. Las dos cosas son la misma realidad ocurriendo a niveles diferentes. Con esto creo haber dejado muy clara mi postura. Entonces, los astros determinan, los astros nos conforman tal y como somos.
Bueno, los astros puede que no, pero la astrología sí. Mirando una carta natal, un mapa natal, podemos saber cómo es alguien, cómo va a ser su vida, cómo se va a sentir en un determinado momento, ¿no? Todo esto podemos leerlo, pero podemos verlo, pero no es más que una lectura de lo que hay ahí arriba. Porque como decía Hermes Trismegisto en su tabla esmeralda, conocida por la mayoría de personas, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces aquí es un conocimiento que se sabe desde siglos y siglos, ¿vale? El hecho de que el cielo sea simplemente un reflejo de lo que ocurre en la Tierra, así como lo es al contrario. Entonces, con esto, volvemos al tema de qué heredamos entonces, los astros, o sea, de los astros o de los genes. Los genes, ¿qué son los genes? El ADN, la genética, los genes, no es más que un cúmulo de información, un paquete de información comprimido que contiene todas las potencialidades de lo que podemos llegar a ser o desarrollar. Vale. Y con esto surge el tema del determinismo. Tanto con la genética como con la astrología. Una persona por nacer con esos genes no puede luchar contra lo que tiene que ser. Una persona con esa carta natal, habiendo nacido en ese día, a esa hora, en esas coordenadas, no puede luchar por lo que su destino dice, por lo que el astrólogo ha interpretado de su carta natal. No, la astrología no es determinista, así como los genes tampoco. Y esto, aquí comienza el punto de inflexión, ¿no? Donde las dos cosas comienzan a converger, tanto la genética como la astrología, comienza a converger. Los astrólogos, la gran mayoría, por suerte, yo uno de ellos, defendemos la postura de que los astros no determinan, los astros inclinan. Esto ya lo comenté en un vídeo anterior en el que me gustaba hacer la metáfora de haber nacido con una determinada posición planetaria, era equivalente a ser un jugador de póker, por ejemplo, y llegar a la mesa con tu mazo, con un mazo determinado. Inicia la partida de póker y comienza tu vida, ¿no? Es como una analogía. Tú juegas tu vida, juegas tu partida con las cartas que te han tocado. Las puedes jugar de una forma, de otra, en un orden o en el otro. Guardarte unas para el final y lanzar otras al principio. Pero al final, las cartas que te han tocado son las que te han tocado. En la astrología ocurre lo mismo. Los estados planetarios, los signos del zodiaco que te han tocado, vivir de esa determinada forma son los que te han tocado. Tú tienes un margen de libre albedrío, evidentemente. Tú puedes elegir dentro de esos caminos cuál elegir en cada momento, y la vida no es más que poder elegir dentro de esos caminos acotados por cuál continúo mi andadura. Pero no podemos crear caminos adicionales. Si te han tocado unas cartas, unas directrices, puedes elegir dentro de ellas. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Evidentemente, hay personas que quieren el libre albedrío y se sentirían felices teniendo el libre albedrío, pero si piensan bien, el libre albedrío conlleva una gran responsabilidad. Y las personas con libre albedrío tienen que ser conscientes de que no podrían quejarse de nada, porque todo lo que les ocurre sería culpa suya. Entonces aquí hay otra incógnita muy clara, el libre albedrío, tanto para la genética como para la astrología, ¿no? Para la astrología ya he determinado, ya he llegado a la conclusión de que no, de que hay un libre albedrío. Esto se da en muchos casos en cartas muy similares o incluso de personas que han nacido en el mismo lugar a la misma hora, en el mismo, exactamente con una carta casi idéntica. En casos de gemelos, por ejemplo, ¿no? El caso del típico gemelo que su vida no se parece en nada a la de su hermano. Esto es un caso aparte que
que es una teoría que estoy en ello, estoy profundizando, una teoría astrológica, porque esto es un tema que muchas veces usan en contra de la astrología, ¿no? Los cientifistas. Pero tiene su explicación del por qué dos gemelos con cartas iguales tienen vidas o personalidades completamente opuestas. Pero esto lo dejaremos aparte. Aquí ya nos da una pincelada de que una parte de libre albedrío hay, ¿no? Y la genética. La genética, ¿podemos tener libre albedrío en la genética? La genética, por suerte, ha salido una nueva rama. Salió una nueva rama después de la genética ortodoxa, que bueno, ahora es ortodoxa porque es una ciencia, pero es la epigenética. La epigenética, yo diría que la descubrió o la inició el biólogo celular estadounidense Bruce Lipton. Podéis buscarlo. Bruce Lipton realizó un experimento que consistía en clonar una célula madre, ¿no? Clonaba una célula madre en múltiples células madre exactamente iguales. Cuando tenía miles y miles de esa célula madre clonadas, las repartió en 3 placas de Petri diferentes, las típicas placas de investigación. Las repartió en 3 grupos, cada grupo en una placa diferente. Y expuso esas placas a agentes externos diferentes. La primera la expuso a un agente químico, la segunda a otro y la tercera a otro, ¿no? A un medio diferente. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo, las células madre de cada bandeja cambiaron. La primera cambiaron a formar hueso, la segunda empezó a formar músculo y la tercera formó grasa. ¿Qué quería decir esto? Si era la misma célula madre, contenía la misma cadena genética, la misma información y aún así, a pesar de tener el mismo ADN, había transformado, se había mutado en cosas completamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel genético, cada célula madre, porque era la misma, o sea, esa célula madre, contenía una información ramificada, ¿no? En plan, puedes llegar a ser esto, es una potencialidad. No te estaba diciendo, es tu célula madre, vas a ser hueso, sino que decía, tú tienes estas 3 opciones, dependiendo del medio, escoge. El medio es algo que nos puede llegar, como en el caso de la célula, que fue el científico quien fue Bruce Lipton quien colocó las células, pero como individuos tenemos potestad de elegir el entorno, elegir el medio, elegir con quién nos relacionamos. Entonces ahí ya hay un grado de libre albedrío. Y ya estoy comparando las dos cosas, ¿no? Ese era el punto de inflexión. El libre albedrío está en ambas. Otro punto de inflexión, otro acuerdo entre ciencia y astrología. Bueno, la epigenética es un claro ejemplo, se asemeja muy bien a lo que la astrología dice. Somos un germen arquetípico, somos un germen de potencialidades. Nuestra información del ADN nos dice todo aquello que podemos llegar a ser, pero no nos dice, o sea, no está escrito en esa información lo que no podemos llegar a ser. Entonces, a partir de ahí ya nos movemos en esa cadena de información, escogiendo los tiempos y las energías o potencialidades que veamos oportunas. Nuestra evolución así puede ser completamente diferente compartiendo la misma cadena de información. Esto es lo que se denomina un germen arquetípico, porque somos un arquetipo, pero está a modo germen, ¿no? A modo semilla. Una semilla contiene la información de todo lo que puede llegar a ser, pero en un estado comprimido, en un estado latente. A partir de ahí, seguramente, dependiendo de la tierra en la que la plantemos, las veces que la reguemos o el clima del entorno, esa semilla puede dar un árbol con formas completamente diversas. La carta natal es exactamente lo mismo, ¿no? El mapa natal es la posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento y en el lugar. Y esto nos indica, nos explica muy bien
el germen arquetípico de cada persona, lo que puede llegar a ser. Entonces la astrología también nos encamina. La genética de momento no nos ha ayudado a leer eso, ¿no? A leer nuestros potenciales. Sí que están ahí latentes de algún modo, pero no podemos verlos antes de tiempo. Sin embargo, la astrología sí que nos ayuda a eso. Así como, por ejemplo, en la ciencia, en la biología, para conocernos a nosotros mismos tenemos que hacer una serie de incisiones y exploraciones a nivel interno, microscópicas, etcétera, etcétera. Mientras la astrología nos dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entonces mirando nuestro exterior, mirando la posición de los astros, podemos saber cómo somos por dentro, cómo estamos hechos, tanto a nivel psíquico, emocional, como a nivel de personalidad, como a nivel físico, celular. Porque esto de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, nos habla de los distintos niveles de realidad que hay, ¿no? El nivel celeste de los astros, el nivel físico de nuestro cuerpo, de nosotros, pero es que luego hay niveles intermedios, ¿no? El nivel que está entre los astros y el nuestro sería el nivel social, ¿no? Y luego más por debajo tendríamos el nivel atómico o celular, ¿no? Que realmente es lo que nos da la forma corporal. Y son una serie de, iba a decir jerarquías, pero es que no están una por encima de la otra, se dan simultáneamente, es una especie de fractalidad. Son realidades contenidas una dentro de la otra, pero que a su vez dependen una de la otra y no serían una sin la otra. Aquí hay un punto de convergencia y por qué he llegado a hablar de epigenética y astrología por igual, más o menos. Porque yo creo que son la misma cosa, así como heredamos la misma cosa, y aquí respondo la pregunta inicial. ¿Qué nos hace ser como somos, la astrología o la genética? Las dos cosas son la misma. Nacemos en un lugar determinado a una hora determinada para conseguir un gen arquetípico determinado, o lo que es lo mismo. No nacemos por casualidad en un lugar y en un momento exactos, sino que nacemos para llegar a ser quien tenemos que llegar a ser. O lo que es lo mismo, nuestros genes se ven reflejados en el cielo en el momento en el que nacemos. O lo que es lo mismo, nuestros genes y nuestro mapa natal son exactamente la misma información. Lo bueno es que la carta natal podemos leerla sin realizar ningún tipo de investigación a nivel biológico. La astrología es un lenguaje simbólico que nos ayuda a leer esto y a interpretar un poco nuestra propia biología, nuestra propia forma de ser. Y bueno, a la vista está, hay muchas ramas de la astrología y una de ellas es la astrología médica, que bueno, hay que tener en cuenta, creo yo, que todos los doctores tendrían que saber astrología. Y bueno, con esto quiero decir que para mí y para la mayoría de los astrólogos, por suerte, la astrología y la ciencia o la biología son la misma cosa. La genética en este caso. Es información que nos viene dada por el lugar y el momento exacto. Información a nivel latente que queda guardada en nuestras células. Y esa información nos ayuda a poder llegar a ser nuestra mejor versión o nuestra peor. Hay un libre albedrío también, ¿no? Y cada uno tiene su ángel y su demonio. Con esto, y también con algo que voy a tratar de explicar ahora, voy a demostrar por qué las dos cosas son la misma y por qué ambas cosas nos afectan, porque si son la misma nos afectan, ¿no? No es que nos afecten, es que están ocurriendo simultáneamente, ¿no? A la vista está, porque claro, hay gente que dice, ¿cómo vas a heredar de tu padre estas cosas? Evidentemente es genética, o sea, tenéis la misma sangre, la misma, o sea, compartes ADN, y sí, está claro, sí, pero la gente que dice esto no puede ponerse en contra de la astrología, porque las dos cosas son la misma, y a la vista está, y es que
es sorprendente porque no hace falta ni siquiera realizar pruebas de ADN para saber que tú perteneces a una familia determinada. Es sorprendente cómo coges la carta natal de un individuo, la comparas con la de sus padres, la de sus progenitores, incluso sus hermanas, sus hermanos, y es que concuerdan el 80% prácticamente de los signos. Es que se heredan las energías de los signos y de los arquetipos planetarios. Se heredan por completo. Y es algo que sorprende cuando empiezas a estudiar astrología y ves, hostia, es que he heredado esto de mi padre, he heredado esto de mi madre. Claro, si es que eso es la genética. Genética interpretada mediante la posición de los astros cuando tú naciste. Pero es que es lo mismo. Entonces heredamos la información de nuestra familia y también tenemos una información propia, ¿no? Una información que según la genética es como la fusión de los genes de los dos progenitores. Pero según astrología, además hay una parte como individuo, ¿no? Una parte pues, completamente nueva que se genera porque tenemos que vivir esas experiencias y trascender los patrones de nuestros padres, de nuestros antepasados. Aquí entra en juego otra serie de creencias, de ideas, pero bueno, no me voy a meter en ellas. El resumen es que la astrología es un reflejo de las partes, ¿no? El cielo es un reflejo de la Tierra y la Tierra un reflejo del cielo. Así como los genes son la información de lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es lo que acabamos expresando, ¿no? En quién acabamos siendo, las situaciones que acabamos atrayendo. Entonces, al final, las dos cosas están hablando de lo mismo. Información que, expresada de una manera adecuada, se puede interpretar en diversas cosas, ¿no? Es lo que siempre digo, que una energía astrológica puede adoptar distintas formas. Hay un grado de libre albedrío. Esto es lo mismo. Pero aún así la ciencia se ve reminiscente, ¿no? Se ve un poco que quiere apartar a la astrología. Y hay una frase de Andrés Zuzunaga que me encanta, que él siempre dice, el día que la ciencia demuestre la astrología será un gran día para la ciencia, pero no un gran día para la astrología. Porque la astrología no depende de la ciencia, funciona por sí misma. Sin embargo, la ciencia necesita demostrar que la astrología funciona. Entonces, cuando logre demostrarlo, será un gran día para la ciencia, no para la astrología. La astrología funciona independientemente de sepamos cómo o no. Y por el hecho de no saber cómo funciona, cómo es el mecanismo que conecta lo de arriba con lo de abajo, que realmente no hay ningún mecanismo. Somos parte de un todo y ahí está el secreto de la alquimia, de las ciencias antiguas, de la tabla esmeralda. Es el mismo conocimiento, ¿no? El mismo que nos transmiten las religiones, con que todos somos hermanos, todos somos todos formamos parte de un mismo sistema. Y si no queremos ver eso, si no queremos interpretar esas señales externas en el cielo, en nuestro medio, ¿no? Al final estamos poniendo barreras en nuestro propio interior, estamos impidiendo llegar a nosotros mismos. Y es triste. Pero bueno, con esto he respondido muy bien el hecho de que nos determinan ambas cosas, pero no nos determinan, mejor dicho, nos inclinan, porque hay un cierto nivel de libre albedrío. La conclusión, somos como somos gracias a la astrología, pero también gracias a la genética, porque ambas cosas son la misma. Es un paquete de información latente, un germen arquetípico que nosotros plantamos en nosotros mismos al nacer y somos los que cuidamos, regamos y vemos la cosecha de ese árbol, de esa semilla. Ahí está nuestra capacidad de libre albedrío y de interés por estudiarse a nosotros mismos, por estudiar nuestra carta natal, y es un bonito camino de autoconocimiento. Con esto finalizo la pregunta, espero que se haya aclarado. Y si tenéis interés y dudas en el tema, bueno, si estáis aprendiendo astrología o los que ya sabéis,
Coged vuestra carta natal y comparadla con la de vuestra familia. En mi caso y en el de muchísimos conocidos, los parecidos con los familiares a nivel arquetípico son sorprendentes. Un hijo sol en Aries, el padre es ascendente en Aries, la madre es luna en Aries. Casos así, casos de la energía de un signo repetida constantemente en una familia. Hay casos más sutiles de elementos, ¿no? Familias con signos de elemento aire, familias con signos de elemento fuego. Y notas, ¿no? El elemento lo notas. Yo he llegado a entrar en una familia de elemento aire y veo que el hijo es profesor, el padre es escritor, entras a la casa y ves todo lleno de libros, siempre están hablando de actualidad, de novedades, de política, y notas el ambiente de aire. Llegas a una casa de agua, a una casa en la que la mayoría de cartas astrales están de planetas, de sus cartas están en signos de agua. Notas la densidad, notas cómo hay rencores entre ellos, cómo de repente alguien explota y se pone a llorar, la emotividad, notas la conexión afectiva también entre los familiares, los integrantes. Es sorprendente y todo esto está a nivel astrológico en las cartas natales de cada integrante de la familia. Y es sorprendente, pero astrología y genética es exactamente lo mismo. Os dejo los datos de la epigenética, el estudio de Bruce Lipton y bueno, la conocida tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Y con esto espero haber aclarado un poco este dilema, este eterno dilema. Y bueno, el día que la ciencia demuestre que la astrología funcione, será un gran día para la ciencia. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Encantado. Hasta